Hoy continuamos nuestro estudio en varias ocasiones nosotros nos hemos retado, esto es importante, nos hemos retado a evaluar nuestra verdadera condición espiritual. Eso es algo que hacemos con bastante frecuencia aquí en la iglesia hispana Wayside. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, porque entendemos que es muy importante tener la certeza de que nosotros no nos estamos engañando. Es muy importante tener la certeza de que nuestra fe es una fe de verdad. Eso es fundamental para el creyente. Y hace unas pocas semanas escuchamos un mensaje aquí en la iglesia, predicamos un mensaje basado en Santiago 2, donde hablábamos y argumentábamos que una de las pruebas de la fe salvífica es las obras, son las obras que produce. Recuerde que Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Y entonces esto nos llevó a hacernos la siguiente pregunta, que es como se llamaba el mensaje, el título del mensaje era este: ¿está mi fe viva? Esa era la pregunta, ¿está mi fe viva? En esta mañana vamos a volver a evaluar esa veracidad de nuestra fe, pero esta vez a través de otro pasaje, un pasaje diferente, de hecho de boca del propio Señor Jesucristo. Y como les dije ya, es un pasaje que sé que nos va a confrontar, me confronta a mí, nos confronta a todos. Vale la pena que les recuerde que este tipo de cosas yo las predico, pero también me caen a mí, porque resulta, si no lo sabía, que yo no soy un cristiano perfecto. Entonces, estas tensiones que vemos y estas exigencias del Señor Jesucristo aplican a ustedes y de igual forma aplican a mí. O sea, que no piensen que lo predico desde un estado de una posición de perfección. Al contrario, necesito mucho de las cosas que vamos a hablar hoy. Y vamos a iniciar formulando una pregunta. ¿Qué significa? ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? ¿Sí? O sea, aquí hay personas que hemos sido creyentes por muchos años. No sé si usted se ha preguntado, ¿qué significa ser un discípulo de Cristo? Y la realidad es que puede haber muchas respuestas, o sea, hay diferentes connotaciones de lo que implica ser un discípulo de Cristo. Pero para ponerlo en palabras sencillas, un discípulo es un seguidor, o sea que un discípulo de Cristo es un seguidor de Cristo. Esa es una manera simple de verlo y de entenderlo. Ahora, ser seguidor de Cristo trae muchísimos beneficios, esa es una realidad, pero también trae muchas responsabilidades. Hablando de beneficios, bueno, cosas que hemos visto aquí por tiempo, podemos decir, por ejemplo, que un discípulo de Cristo es una persona que ha sido trasladada, ¿cierto?, de un reino a otro, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hemos dicho que el discípulo de Cristo deja de ser enemigo, se convierte en hijo del Señor, y eso, creo yo, es un gran beneficio. Hemos también hablado muchas veces que el discípulo de Cristo es una nueva creación, es una nueva persona en quien mora el Espíritu Santo, quien capacita a cada creyente para vivir la vida cristiana, y ese es otro gran beneficio. Sabemos también que todo discípulo de Cristo tiene promesa de vida eterna. Y pregunto yo si eso no es un gran beneficio, y la respuesta es claro que es un gran beneficio. El cristiano, el discípulo de Cristo es una persona que está siendo conformada poco a poco, recuerda, progresivamente según la imagen ¿de quién? De Cristo. Y eso es otro gran beneficio. Un gran beneficio. Pero la realidad, hermanos, es que, como dijimos, el discípulo de Cristo también tiene responsabilidades. No solamente es beneficio, pero hay responsabilidades. Y diría yo que si vamos a sintetizar en unas pocas palabras la responsabilidad del creyente, yo lo diría de esta forma: el creyente está llamado a rendir plena lealtad y obediencia a su Señor y Salvador. O sea que sí recibimos muchos beneficios por un lado, pero por otro lado el Señor exige de nosotros lealtad y obediencia. Y es allí, queridos hermanos, donde yo realmente veo una gran desconexión entre lo que dice la Biblia y lo que es la tendencia general de la iglesia en nuestro día.
que, como hemos dicho también en otras ocasiones, ofrece a Cristo de una manera ligera, ¿no? O sea, es algo fácil, simplemente ofrecen a Cristo, pero no presentan el costo de seguirle. Y hemos argumentado que muchos aceptan al Salvador. Muchos están dispuestos a recibir al Salvador. ¿Por qué? Pues lo hemos dicho, porque ¿quién quiere morir eternamente? O sea, si usted le pregunta a 100 personas, ¿usted quiere ir al infierno? Hombre, si las personas tienen algo de sentido común, le van a decir, no, yo no quiero. Yo no quiero. O sea, yo me atrevo a pensar que cualquier persona relativamente normal va a decir, no, yo no quiero ir al infierno. Entonces eso hace que el Salvador sea atractivo. Es muy fácil aceptar al Salvador. El asunto es que pocos están igualmente dispuestos, ¿no? Acuérdense que hablamos de Cristo como el Señor y Salvador, Salvador y Señor. Es las dos cosas, no solamente es el Salvador, es también el Señor, el amo, el dueño. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto, pero es común en el día nuestro, en nuestro día, presentar a Jesús como alguien que está desesperado. Yo lo he escuchado en esos términos. Alguien que está desesperado por tener una relación con el hombre. Alguien que ruega por ser aceptado. La pregunta que yo me hago es, ¿en dónde está eso en la Biblia? O sea, yo no veo un versículo que muestre esa actitud en Jesús. No hay uno. O sea, no hay un versículo en la palabra de Dios donde el Señor aparezca desesperado, mendigándole absolutamente a nadie que le siga. Al contrario, de hecho es todo lo contrario, justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo de la Biblia es un Señor exigente, hermanos. Él es exigente. Nosotros debemos someternos a Él y no al contrario. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia como creyentes? Es simple, en palabras sencillas: vivir para Cristo. Usted existe como creyente para vivir para Cristo. Yo existo como creyente para vivir para Cristo, para obedecer a Cristo. La pregunta es, ¿esas son las expectativas de la mayoría de la gente? Y la respuesta es claramente no. Claramente no. De hecho es al contrario. El Señor Jesús es percibido como, y esto lo he dicho otras veces, el genio de la lamparita de Aladino, ¿cierto? Es percibido como alguien que viene a nuestra vida a solucionarnos todos los problemas. Y muchas personas, muchas, entre comillas, iglesias, presentan a Cristo de esa manera. Si estás enfermo, ve a Jesús y Él te va a sanar. Si estás sin dinero, ve a Jesús y Él va a bendecir tus finanzas. Si estás cansado de tu trabajo, tranquilo, simplemente ve a Jesús, que Él te va a sorprender con el trabajo de tus sueños. Pregunto, ¿puede Jesús hacer esas cosas? La respuesta es obviamente sí, claro que sí, Él puede hacer esas cosas y las hace. Sin embargo, escuche lo que le voy a decir, ninguna de esas razones son válidas para venir al Señor. ¿Me entienden la diferencia? No estoy diciendo que el Señor no nos bendiga. No estoy diciendo que no le podamos pedir estas cosas, pero si nosotros venimos al Señor solamente para que nos conceda estas cosas, nuestro corazón está en el lugar. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque ser discípulo de Cristo, escuche, no tiene nada que ver con obtener lo que queremos. Lo voy a repetir. Ser discípulo de Cristo no tiene nada que ver con obtener lo que queremos, pero tiene que ver con que nosotros vivamos como Él quiere. ¿Se da cuenta la diferencia? No se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Él quiere. Eso es ser discípulo de Cristo. Y en esta mañana vamos a examinar tres distintivos de un verdadero discípulo de Cristo. Son tres características de un discípulo genuino del Señor Jesucristo, características que salen de un solo verso en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16 y el verso 24. No les voy a pedir que se pongan de pie hoy, ya estaban listos para pararse, pero como es tan cortico, Arturito igual se paró. Muy bien, Arturito. ¿No? ¿Está bien? Simplemente como es tan corto, es un solo verso. Mire lo que dice el Señor, Mateo
16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, escuche, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Usted seguramente ha escuchado este verso, usted seguramente ha leído este verso. No es un verso fácil. O sea, si nosotros leemos esto, yo no veo por ningún lado a un Jesús mendigando aceptación. Al contrario, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que es al contrario? O sea, si yo leo esto y el Señor me dice, Jorge, mira, si tú quieres ser mi discípulo, estas son las 3 cosas que necesitas hacer. Número 1, olvídate de ti. ¿Sí? Eso es negarse a sí mismo. Toma tu cruz, lo vamos a explicar qué es, y sígueme. Eso es muy distinto. Eso es muy distinto a decirle a la gente, el Señor está desesperado por tener una relación contigo. No, no es cierto. No es lo que Él muestra. No estoy diciendo que Él no quiera tener una relación con nosotros. Simplemente estoy diciendo que su actitud no es la de una novia desesperada. No, no es. No es. Ahora, vamos a ver las 3 cosas que vemos en este verso, analizar las 3 cosas que vemos en este verso, de lo que Jesús requiere, esa es importante esa palabra, requiere de cada creyente, porque ninguna de estas 3 cosas son opcionales, son mandatos, son imperativos. Mire lo que dice, 3 distintivos. El primer distintivo es el siguiente: un verdadero discípulo de Cristo debe mostrar, número 1, disposición para abandonarlo todo por Cristo. Disposición para abandonarlo todo por Cristo. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, lo primero que vemos es que esa negación de sí mismo es una obligación para el creyente. Es importante entender esto. O sea, aquí el Señor no nos está dando una alternativa. Si tú quieres ser mi discípulo, tienes la opción de negarte a ti mismo. No está diciendo eso. Está diciendo, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Es una necesidad, no es una opción. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Bueno, puede tener muchas implicaciones. Vamos a tratar de decirlo en palabras simples. Negarse a sí mismo significa, en palabras sencillas, que dejamos de pensar, hermanos queridos, que el mundo entero gira en torno a nosotros. Palabras simples. Dejamos de vernos nosotros como el centro del universo. Eso nos pasa. Es la forma como el ser humano es. Se cree el centro del universo y todo gira en torno a él. Nos negamos a nosotros mismos cuando nos damos cuenta que como cristianos, escuche esto es vital. Pertenecemos a Cristo. Pertenecemos a Cristo. Nosotros somos de Él. Somos de su propiedad. Y todo en nuestras vidas debe someterse a su señorío. Eso lo hemos hablado en otras ocasiones. El cristiano es propiedad de Cristo. Pablo dice que hemos sido comprados. Así mismo lo dice con esas palabras. Comprados a precio de sangre. Sí, el Señor pagó por nosotros. Nos negamos a nosotros mismos cuando dejamos de enfocarnos en nosotros para centrarnos en Cristo y para centrarnos en las demás personas. Eso tiene que ver con negarse a sí mismo. Y el discípulo de Cristo, hermanos, está llamado a un compromiso inquebrantable y absoluto con Jesús. Eso es lo que Jesús espera de ustedes y de mí. Él busca que lo honremos con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, y escuche, que estemos dispuestos a desprendernos de lo que sea. Eso es lo que Él espera. Eso es lo que Él exige. Estemos dispuestos a desprendernos de lo que sea, incluyendo cualquier cosa que represente un obstáculo en nuestro caminar con el Señor. Mire cómo lo dice Pablo en Gálatas 2:20. Este verso lo hemos citado muchas veces. Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es la idea? Mire, como creyentes, nosotros hemos sido, lo que dice ahí, crucificados con Cristo. ¿Qué significa? Hemos muerto, hermanos.
Eso es lo que significa. El creyente murió, el hombre anterior murió. Hemos sido clavados en la cruz junto con Cristo. Y ya no vivimos nosotros, ahora Cristo vive en nosotros. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que significa negarse a sí mismo? Es reconocer que ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, la pregunta que yo hago, y me incluyo, hermanos, yo en todo esto me incluyo, crean. ¿Cuántas veces actuamos de maneras que contradicen esto que estamos hablando? Todo el tiempo. Nosotros nos olvidamos que ya no vivimos nosotros, pero que Cristo vive en nosotros. ¿Cómo nos olvidamos? Bueno, nos preocupamos demasiado, muchas veces demasiado, por nuestros intereses. Nos preocupamos demasiado por nuestros deseos. Nos preocupamos demasiado por nuestros derechos, o lo que creemos son nuestros derechos. ¿Y eso qué es? Bueno, en palabras simples, es resistirnos al mandamiento de negarnos a nosotros mismos. Es pensar demasiado en nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esto? Bueno, alguien nos dice algo que no nos gusta, alguien nos dice algo que no queremos escuchar y nos ofendemos. Yo quiero que usted sepa, y eso nos pasa a todos, ¿de acuerdo? Pero quiero que sepa que cuando usted se ofende, que cuando yo me ofendo por algo que me dicen, ¿sabe qué está pasando? Estoy pensando mucho en mí. Yo sé que es complicado lo que les estoy diciendo, pero es la verdad. Si yo me ofendo por lo que alguien me dice, estoy pensando demasiado en mí. Estoy demasiado preocupado por lo que esa persona me dijo. No me estoy negando a mí mismo. Cuando las cosas no van como queremos, ¿qué pasa? Nos frustramos. Si las cosas no salen como yo quiero, me frustro. Así de simple. Estoy pensando demasiado en mí. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con alguien? Peleo. Porque lo que me importa es asegurarme de que mi punto y mi opinión sea la que predomine. Entonces peleo. ¿Por qué? Porque estoy demasiado enfocado en mí. Hermanos, hay personas y algunos de nosotros podríamos estar dispuestos a renunciar a algunas cosas por Jesús. Hay quien podría pensar: yo estoy dispuesto a renunciar a algunas cosas por Jesús, algunas cosas, pero no a todo. Por ejemplo, hay quien podría decir: bueno, yo estoy dispuesto a renunciar a cualquier cosa por Cristo, pero no me quiten mis posesiones. O sea, no me quiten mis cosas, o no me quiten mi comodidad, o no me quiten mis relaciones, o no me quiten mi bienestar. ¿Sí? O sea, yo estoy dispuesto, pero. Bueno, para aquellos que no estén dispuestos a renunciar a sus cositas, a sus posesiones, si esto fuese necesario, yo no sé si usted se acuerda, y la hemos mencionado aquí, la historia del joven rico. ¿Se acuerda del joven rico? Viene el joven rico, un hombre joven y rico, por eso es la historia del joven rico. Sí. Viene a veces hay que reírse un poquito, ¿cierto? A veces siento que soy demasiado, hay que reírse un poquito. Viene a decirle al Señor: Señor, ¿qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice: bueno, muchacho, si tú quieres heredar la vida eterna, simplemente sigue los mandamientos. El muchacho, muy seguro de sí mismo, le dice: no, tranquilo, Señor, yo lo he hecho todo, he cumplido todos los mandamientos desde que era un niño. Entonces Jesús le dice estas palabras: una cosa te falta, una. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. O en otras palabras, ven y sé mi discípulo. Eso es lo que le dice el Señor. ¿Qué sucede? ¿Qué fue lo que pasó en la historia? La Biblia dice que el hombre se fue muy triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. O sea, que sus riquezas eran más importantes que Cristo y él no estaba dispuesto a desprenderse de ellas. Algo que vemos aquí tiene que ver con lo que les decía yo al inicio. Mire, usted podría pensar, si nosotros vemos esta historia, este pasaje, bajo la luz del cristianismo moderno, uno pudiera decir: no, pero bueno, este muchacho estaba bastante bien, ¿no? O sea, solo le faltaba una cosa, solo le faltaba una cosita. Oye, Señor Jesús, ¿por qué no fuiste un poco más condescendiente con el muchacho? ¿Sí? O sea, porque si esto fuese así, si este muchacho viviera en nuestra etapa, estaría aquí sentado levantando las manos, pero no está.
no está porque el Señor lo descalificó con amor, pero lo descalificó. ¿Por qué lo descalificó? Porque este muchacho tenía otro Dios. Su Dios era su dinero. Él decía que había cumplido todos los mandamientos desde niño, pero estaba fallando con el primero. Y no lo sabía. Jesús lo miró con amor. Y le dijo lo que le dijo, el muchacho se tuvo que ir. Yo no veo a Jesús ahí mendigándole al muchacho, ay, por favor, acéptame, mírame, aquí estoy, acéptame. No, el Señor no hizo eso. El Señor no hizo eso. El muchacho tuvo que irse. ¿Qué decir con respecto a relaciones? No, yo estoy dispuesto a entregar todo por Cristo, menos mis relaciones, que no me toquen a mi papá o a mi mamá o a mis hermanos o a mi esposa, a mis hijos, que no me los toquen. Y entonces todo lo demás estoy dispuesto a entregarlo. ¿Qué dice el Señor Jesús a eso? Escuche, son palabras de Él. Este es el Jesús de la Biblia, ¿ok? Mateo 10, verso 37, escuche. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Es fuerte, hermanos. Es fuerte. Pero ¿qué es lo que nos está pidiendo? Simple y llanamente que Él ha de ser la primera devoción de nuestra vida. Por encima de padres, hermanos, hijos, esposos, esposas. Eso es lo que está diciendo. Me ama así, no lo digo yo, lo dice Él. No es digno de mí. O sea que la relación más importante en la vida del discípulo de Cristo es su relación con Cristo. Esa es la primera. Debemos estar dispuestos a poner a Cristo por encima de las personas que más amamos. Eso es fácil decirlo. Diferente es aplicarlo. Aquí en la iglesia, hace unos meses mencioné este ejemplo, lo voy a volver a mencionar quizás para las personas que no estaban y no lo escucharon, porque habla justamente de esto. Un hombre llamado John Bunyan, él fue un escritor y un predicador inglés muy conocido por escribir una hermosa alegoría de la vida cristiana que se llama el progreso del peregrino. Este hombre fue encarcelado en una época de su vida durante 12 años. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Lo metieron a la cárcel por 12 años. Y hay unos escritos de él donde él habla lo que toda esta separación de su familia significó para él y parte de ello. Mire lo que escribe este hombre. Dice: la separación de mi esposa y mis pobres hijos a menudo ha sido para mí como si me arrancaran la carne de mis huesos. Luego continúa escribiendo: también porque con frecuencia traigo a mi mente las muchas dificultades, miserias y necesidades que mi pobre familia seguramente estaba enfrentando al ser yo separado de ellos. Especialmente mi pobre hija ciega. Tenía una hijita ciega. Y mire lo que dice: el pensamiento de las dificultades que mi hija ciega pudiera enfrentar rompe mi corazón en pedazos. Pero luego dice en otro pasaje esto, dice: yo era un hombre que estaba derribando su casa sobre la cabeza de mi esposa e hijos. Sin embargo pensé, debo hacerlo. ¿Cuál es el punto? Él está diciendo, en otras palabras, debo sufrir las consecuencias por predicar el evangelio porque no puedo dejar de hacerlo. No puedo. Debo hacerlo, independientemente de las consecuencias que esto traiga. Y este hombre tuvo que renunciar a la bendición de estar con su familia, tuvo que renunciar a saber qué estaba pasando con sus hijos, especialmente esta niña cieguita, que probablemente les tocaba mendigar para poder comer. Mientras este hombre lo único que tenía que hacer era decir: yo voy a dejar de predicar a Cristo para salir de la cárcel, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque su devoción y su compromiso con Cristo estaba por encima. Y yo sé que esto puede sonar como un ejemplo extremo. Yo no sé si yo haría lo mismo, yo no lo sé.
Yo no lo puedo saber. Pero lo que sí les puedo decir es que eso es lo que el Señor pide de nosotros. Y mi convicción es, Él nos da la gracia. Si estuviésemos en una situación de esas y realmente somos discípulos de Él, Él nos da la gracia para poder decir primero Cristo. Hay quien dirá, bueno, yo estoy dispuesto a seguir a Cristo, pero no me quiten mi comodidad. Especialmente, ¿no?, en este país. Es el país de la comodidad. O sea, en este país vivimos todos nosotros más cómodos que la gran mayoría del mundo entero. Es una realidad. Ok. Si alguien dice, bueno, yo voy a seguir al Señor Jesús siempre y cuando yo pueda mantener mi nivel de vida. Hay gente que piensa así, ¿no? Primero obtengo mi retiro y entonces sirvo al Señor porque ya tengo la platica. Y es así. Es así. ¿Qué dice el Señor con respecto a esto? Bueno, en una ocasión vino un maestro de la ley y le dice, Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. ¿Qué le responde Jesús? Claro, bien, mi hermano, ven conmigo, hombre, ¿te tomas un cafecito? No le dijo eso. Le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, nuevamente vemos esa misma actitud del Señor Jesús. Usted no ve una actitud de tranquilo, esto va a ser fácil, ven conmigo. No, ve lo contrario. De hecho, el Señor ponía piedras, obstáculos, ¿se da cuenta o no? ¿Para qué? Para que la gente lo pensara dos veces. Para que la gente realmente pensara si de verdad están dispuestos a seguir a Cristo. En el caso de este hombre, que le dice, mira, yo no tengo que ofrecerte. Si me vas a seguir, que no sea por lo que puedas obtener de mí, porque no tengo nada material para ofrecerte. Es básicamente lo que le dice. Hay otras personas que de pronto tengan un concepto muy elevado de sí mismos, son personas orgullosas. El Señor les dice, tienes que deshacerte de tu orgullo, tienes que negarte a ti mismo. En palabras de Pablo en Filipenses 2:3 les dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, escuche esto, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Eso tiene mucho que ver con negarse a sí mismo. Considerar a los demás como más importantes que uno. ¿Eso es algo posible humanamente? Yo no creo. Yo no creo, porque va en contra de nuestra naturaleza. ¿Es algo posible en Cristo? Absolutamente sí. Sí se puede. En Cristo sí puede una persona llegar al punto en el cual se ocupa más de las otras personas que de sí mismo. Sí se puede. Él lo hace. El Señor lo hace. O sea que en conclusión, el verdadero discípulo de Cristo debe morir a sí mismo. Debe. Entramos al segundo distintivo del verdadero discípulo de Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo debe mostrar, escuche, disposición para sufrir por causa de Cristo. Disposición para sufrir por causa de Cristo. Si alguien quiere venir en pos de mí, ¿cierto? Niéguese a sí mismo y luego dice, tome su cruz. Tome su cruz. ¿Qué significaba la cruz para la audiencia original? Acuérdese, esto lo dice el Señor a sus discípulos, lo dice el Señor hace 2000 años en un contexto diferente al nuestro. Cuando estas personas escucharon esto, lo primero que pensaron fue en la muerte. La cruz significaba muerte. Seguramente ellos pensaban en el Imperio Romano crucificando a los criminales, seguramente lo habían visto muchas veces, hombres crucificados públicamente en las calles por cometer crímenes. O sea que el Señor les dice, tomen su cruz. Ellos inmediatamente entendían muerte. ¿Qué significa? El Señor les estaba diciendo a sus discípulos y a nosotros que debían estar dispuestos a sufrir e incluso a morir si fuese necesario. Eso es lo que significa. Ahora, esto lo hemos dicho también, el apóstol Pablo, ustedes saben, es un gran hombre de Dios, el cristiano más influyente, lo hemos dicho, que ha existido, autor humano de casi la mitad del Nuevo Testamento. Y como seguidor de Cristo, mis queridos hermanos, ese hombre pagó el precio de su fe. Sí, ese hombre pagó el precio de su fe.
Segunda de Corintios 11, una lista que he leído en ocasiones anteriores, donde Pablo mismo describe sus sufrimientos. El amado apóstol Pablo, el ungido del Señor apóstol Pablo, dice lo siguiente: 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, pobrecito, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Yo pregunto a usted, me pregunto a mí, si a mí me dicen: Jorgito querido, ¿quieres ser discípulo del Señor? Pero mira, es posible que te tengan que dar 30 y pico de azotes, que te golpeen con varas, que seas apedreado, que naufragues, ¿Quieres seguir al Señor? ¿Ahora estás tan animado? ¿Ahora estás tan motivado? ¿Por qué les digo esto? Porque esa idea de que ser discípulo de Cristo equivale a una vida fácil, lo hemos dicho, es una pura y física mentira, hermanos. Eso no es verdad. No es verdad. Yo no estoy diciendo que a todos nos van a agarrar a latigazos o que si usted se va en un crucero pasado mañana va a naufragar. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que Cristo se interesa más por su carácter, por mi carácter, que por nuestra comodidad. Entendamos esto. El Señor quiere desarrollar nuestro carácter que en que estemos cómodos. Eso es importante entenderlo. Y la pregunta que surge es esta: ¿por qué entonces es importante? O sea, ¿por qué el sufrimiento es importante en la vida del creyente? El sufrimiento por causa de Cristo. ¿Por qué razón? Escuche. En Santiago 1:3, el hermano del Señor dice que las pruebas de nuestra fe producen perseverancia, ¿cierto? Perseverancia. O sea, el sufrimiento el Señor lo usa para hacernos más como Jesús. Para eso lo usa. Y piensa en esto, hermano. O sea, si la idea es que seamos más como Jesús, y Jesús es, según el profeta Isaías, varón de dolores, experimentado en aflicción, la pregunta que surge es esta: ¿puedo yo ser como Jesús sin sufrir? Y la respuesta es no, no se puede. No se puede ser cada vez más como Jesús sin sufrir. Porque Jesús es varón de dolores, experimentado en aflicción. Y como el objetivo del Señor no es mi comodidad, sino desarrollar mi carácter según el carácter de Cristo, ¿qué hace el Señor? En su bondad me promete aflicción. Lo voy a decir otra vez. Me promete aflicción. Yo sé que no nos gusta escuchar eso, hermano. El sufrimiento es una promesa de Dios. Es una promesa. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:12, escuche: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Esa es una promesa. ¿Estamos de acuerdo que es una promesa? Luego Juan 16:33, mire lo que dice Jesús: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación. Esa es una promesa. En el mundo tienen tribulación, pero tranquilos, confíen, yo he vencido al mundo. Entonces yo sé, o sea, no son las promesas que nos gustan. A nosotros nos gustan otro tipo de promesas y somos muy rápidos para aceptar las promesas que nos gustan. Pero estas también son promesas. O sea, cuando sufrimos por causa de Cristo, el Señor no nos está quedando mal. Hay personas que dicen: no, pero si el Señor existe, ¿por qué me pasa esto? Bueno, porque el Señor existe. Justamente por eso. Porque el Señor nos lo prometió. Por eso. Otros son encarcelados, otros son asesinados. Aquí en este país sí hay algo de persecución, se nos burlan. Somos unos idiotas, somos unos tontos, cristiano. Pero todavía no ha llegado al punto en el cual ha llegado a otros países y bueno, pasará probablemente en un futuro, seguramente. Y si así es, mis hermanos, debemos estar preparados, porque sin convicción no va a pasar nada con nosotros. O sea, si no hay convicción en nuestros corazones, la persecución nos va a pasar por encima.
si es que llega o cuando llegue o como llegue. Mire lo que dice Pablo en Filipenses 1:29, escuche, con respecto al hecho de que sufrir por Cristo es una promesa, pero no solamente es una promesa, es un privilegio por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Tremendo, ¿no? O sea, el Señor nos ha concedido no solamente que creamos en Él, ¿sí? La fe es un don de Dios, pero también nos concede sufrir por Él, imagínese eso. Luego en Hechos 5, no sé si se acuerda, los apóstoles son azotados por el Sanedrín y van saliendo, ¿cierto? De esta golpiza que les dan, y dice la Biblia que ellos salieron regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre, es decir, por el nombre del Señor Jesús. Y si usted estuvo aquí cuando vimos las bienaventuranzas, acuérdese, Mateo 5, los versículos 10 y 11, Dios es el reino de los cielos. Luego dice, verso 11, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Eso lo dice Jesús. Bendecidos cuando sufran por mí, es lo que está diciendo. ¿Cuál es el punto? Hermanos, el punto es simple. Llevar la cruz es un aspecto esencial en la vida de todo verdadero discípulo del Señor Jesús. Cuando sufrimos por causa de Cristo, nos asemejamos más al Señor. Ese es el punto. Y llegamos al final, al tercer distintivo del verdadero discípulo de Cristo que sale del texto. El punto 3, el verdadero discípulo de Cristo debe mostrar disposición para obedecer las palabras de Cristo. Disposición para obedecer las palabras de Cristo. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. ¿Qué significa seguir a Cristo? Obedecer sus palabras, queridos hermanos. Es simple y llanamente eso. Primera de Juan 2:6 dice la Biblia, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Dijimos, muchas personas reciben al Salvador, pocas personas están interesadas en el Señor absoluto de sus vidas. Ese no es tan interesante, no, prefieren solamente al Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es atractivo tener al Salvador, hermanos, y al mismo tiempo hacer lo que uno quiere. ¿Sí o no? ¿Eso no es acaso eso atractivo para el ser humano? O sea, si a mí me dicen, usted puede hacer lo que le dé la gana, no importa lo que sea, tranquilo que el Señor igual perdonó sus pecados y cuando usted se muera, se va para el cielo. Hombre, si a uno le dicen eso, yo me atrevo a pensar que la mayoría de nosotros decimos, bueno, entonces pues hagamos lo que sea, ¿no? Pero no es así. No es así. No es así, hermanos. Eso es antibíblico, eso no existe. No se puede tener al Salvador sin tener al Señor. Se lo voy a decir una vez más. No se puede tener al Salvador sin tener al Señor. La fe salvadora requiere obediencia, y el Señor fue muy claro de hecho, cuando Él dijo que no todo el que le llama Señor, ¿se acuerdan? No todo el que me llama Señor entrará en el reino de los cielos, pero ¿quién entrará en el reino de los cielos según Mateo 7:21? El que hace la voluntad de mi Padre, en otras palabras, el que me hace caso. El que hace caso a la palabra de mi Padre, el que hace lo que mi Padre dice. El que obedece, básicamente. El que obedece. Ahora, la obediencia es un distintivo del amor por Cristo. Esto también lo hemos hablado. Podemos decir que somos discípulos del Señor, pero no lo amamos, y yo creo que no. Yo no creo que nosotros podemos o desearemos seguir a alguien que no amamos. No seguiríamos a quien no amamos. Y no podemos decir que lo amamos a menos que lo obedezcamos. Juan 14, versos 15, mire lo que dice Jesús. Más claro no puede ser. Si ustedes me aman, bueno, guarden mis mandamientos. Ahí está. Más simple no puede estar. O sea, la muestra de amor al Señor de parte nuestra es obediencia. Esa es. Mire lo que dice luego en el verso 21 de Juan 14. El que tiene mis mandamientos y los guardas, otra vez, ese es el que me ama. Y luego en sentido negativo, en el verso 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. O sea, yo pienso que más claro no se puede. Ya si lo aceptamos, si lo hacemos o no es otra cosa, pero el Señor nos está diciendo, si me amas, obedéceme.
básicamente. O sea, que podemos decir día tras día, yo amo al Señor, yo te amo, Señor, yo te amo, Señor, pero hago lo que me da la gana. Algo no está bien. Algo no está bien. La obediencia es un requisito, hermanos, para ser discípulo de Cristo. Escuche, el cristiano no tiene el derecho de decidir si obedece o no al Señor. Nosotros no tenemos ese derecho. Nosotros no podemos decir, bueno, en esto te voy a hacer caso. Pero este de acá como que no. Porque es que aquí quiero hacer lo que yo quiero. No, no tenemos ese derecho. Y uno de los versos finales está en Juan 8:31, dice Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, escucha esta palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y esa palabra verdaderamente es importante porque implica que hay discípulos que no son verdaderos. ¿Sí o no? Si Cristo dice, si usted permanece en mi palabra, verdaderamente es mi discípulo, eso significa que hay algunos que no son. Algunos que creen que son, pero que no son. Hay algunos que no son sus discípulos. Y eso es grave, justamente lo que queremos asegurarnos que no nos pase a nosotros, que creamos ser y que no seamos. Eso es justamente lo que nosotros queremos evitar, hermanos, que no nos pase eso. Y les repito, podemos venir a la iglesia todos los domingos, levantar las manitas, cantar las canciones, pero si vivimos en total desobediencia a la palabra de Dios, hermanos, estamos engañados. Estamos engañados. Ahora, la obediencia como producto también, producto de la fe, lo hemos dicho. La fe produce obediencia. Mire, Romanos 1:15 dice que a través de Cristo hemos recibido la gracia y el apostolado, escuche, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. O sea, la idea es que la fe verdadera produce obediencia. ¿Obediencia perfecta? No. ¿Usted obedece perfectamente? No levante la mano, por favor, porque no es así. Yo tampoco obedezco perfectamente. Ninguno de nosotros obedece perfectamente, pero sí debe haber en nuestro corazón el deseo por obedecer al Señor. Y cuando nos encontramos desobedeciendo, también lo hemos hablado, cuando pecamos contra el Señor, ¿qué sentimos? ¿Tranquilos? ¿No pasa nada? ¿O nos frustra? Nos frustramos cuando pecamos contra el Señor. Eso es importante, hermanos. Eso es importante. Bueno, termino diciendo que yo sé, no es un mensaje fácil, se los dije al comienzo. Porque entendemos que ser un discípulo de Cristo es mucho más que simplemente, como en muchos lugares sucede, iglesias. Usted levanta su mano, es creyente. Usted recita una oración, eso significa que ahora es un creyente. Usted responde a una invitación, eso necesariamente significa que usted ahora es un creyente. Hermanos, no podemos decir eso. No podemos necesariamente negarlo, pero solamente el Señor sabe quién es y quién no es. O sea, si ser creyente simplemente fuera levantar una mano y decir una oración, sería facilísimo ser creyente. Facilísimo, pero no es así. No es así. Usted no ve en ningún lado eso en la Biblia. En ningún lado usted oye a Jesús diciendo, oye, repite esta oración. ¿Dónde se ve? Yo no lo veo. O sea, yo no lo veo en ningún lado al Señor diciendo, si repites esta oración. No, no dice. O si caminas enfrente y levantas tu mano, no lo dice. Entonces no podemos darle la certeza de la salvación a una persona por levantar una mano, o por venir al frente, o por repetir una oración. Repito, ¿significa necesariamente que no sea cierto? No, puede ser cierto, sí, pero resulta que uno en su humanidad no puede ver el corazón. Yo no puedo saber si una persona que está pasando al frente, de verdad yo le puedo decir, si tú te mueres mañana, te vas para el cielo. Yo no le puedo decir eso. Yo no le puedo decir eso. Yo no me siento capaz de decirle eso a una persona, porque yo no lo sé. O sea que ser un verdadero discípulo de Cristo implica mucho más que una lealtad superficial. ¿Por qué? Termino con esto, porque el Señor exige un poquito de nosotros. El 75% de nosotros, el 80%, el 85%, el Señor exige todo de nosotros. Todo, todo.
absolutamente todo. Entonces, terminamos con esta pregunta. Hermanos, acabé. Creo que estuvo un poco largo, pero escucha esta pregunta. Esta pregunta es básica para todos nosotros. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es esta: ¿qué tipo de discípulo soy yo? Esa pregunta es clave. ¿Qué tipo de discípulo soy yo? Y para responder esa pregunta voy simplemente a formular otras preguntas, quizás ayude. Y con esto sí termino. Mire, ¿valoro a Cristo por encima de cualquier cosa en este mundo pasajero? Esa pregunta la hemos hecho. ¿Yo valoro a Cristo? O sea, ¿puedo decir eso en mi corazón? ¿Realmente, Señor, tú eres lo más importante para mí? Uno. ¿Estoy yo dispuesto a abandonar lo que sea por Cristo? ¿Estoy dispuesto a sufrir por su causa? Considero mis sufrimientos, mis aflicciones como una bendición, escuche, porque sé que producirán un carácter piadoso en mí. ¿Estoy dispuesto a sufrir más para ser como Cristo? O más bien, ¿estoy dispuesto a sufrir para ser más como Cristo? Es lo que quise decir. Estoy dispuesto a sufrir para ser más como Cristo. ¿Realmente anhelo obedecerlo? Es el deseo de mi corazón honrarlo, y cuando me encuentro desobedeciéndolo, me duele. Eso lo hemos preguntado otras veces. O sea, esta es fácil responderla porque pecamos todos los días. Todos los días le fallamos al Señor de diferentes formas. Y cuando usted se da cuenta que le falló al Señor, ¿qué siente, hermano querido? O sea, ¿usted siente algo de rabia con usted? ¿O no? ¿Se frustra con usted? Así como se frustra Pablo y dice: miserable de mí. Odio pecar contra el Señor. Usted puede decir: yo odio pecar contra ti, Señor. Odio eso. Odio pecar contra ti. Hermanos, todos estamos en el mismo bus aquí, confrontados. Todos estamos así, yo también. Por este mensaje, por estas preguntas. Pero no debemos olvidar que el Señor es fiel, no se le olvide, y Él nos ayuda a ser mejores discípulos si de verdad nosotros queremos honrarlo con nuestras vidas. Se los he dicho otras veces, no estamos solos. El Señor no pide estas cosas de nosotros solos simplemente porque es que no podemos. Ustedes no pueden, yo tampoco puedo. Pero con el Señor sí se puede. Recordemos lo que dice Pablo: el que comenzó esa obra buena en nosotros, ¿qué va a hacer? La va a completar, la perfecciona, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuál es mi oración? ¿Cuál es mi oración? Que el Señor nos ayude a negarnos a nosotros mismos, hermanos, a tomar nuestra cruz y a seguirle a través de un corazón obediente. Oremos. Señor, damos las gracias a ti por tu palabra que nos confronta grandemente. Este mensaje nos confronta a todos, me confronta a mí, confronta a los hermanos, nos hace pensar dónde estamos, dónde está nuestra fe. Pero eso es bueno. Es bueno, Señor, porque sabemos que el que comenzó esa buena obra en nosotros la completará. Tú nos has dado al Espíritu Santo tuyo, al Espíritu Santo de Dios, para ayudarnos a vivir esta vida cristiana que sin ti simplemente no podemos vivir. Por eso damos gracias y te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a negarnos a nosotros mismos, a entender que nuestra vida te pertenece a ti, que ya no somos nosotros quienes vivimos, pero tú vives en nosotros. Ayúdanos a dejar de preocuparnos tanto por nosotros, Señor, y a ocuparnos más en ti, en tu reino, en amar al prójimo. Señor, ayúdanos a tomar nuestra cruz, entendiendo, Señor, que tú eres siempre fiel, no nos pondrás absolutamente nada que no podamos resistir, pero también teniendo la certeza de que el sufrimiento por tu causa es la forma como tú produces perseverancia y carácter en nosotros. Y de esa forma es algo hermosamente valiosa la aflicción, el sufrimiento en la vida del creyente, porque tú tienes un propósito con él. Y finalmente ayúdanos a
seguirte, Señor, a obedecerte, a ser personas que no solamente seamos oidores de la palabra, pero seamos hacedores de la palabra y seamos personas obedientes a ti. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.